Empecemos por definir por qué tenemos el nombre de este curso, por qué el curso se llama Elementos Activos. Recordemos cuando estaban llevando circuitos en corriente continua que se hablaba de elementos pasivos y elementos activos. Los elementos pasivos son aquellos elementos de circuitos eléctricos o de redes eléctricas que solamente pueden o disipar energía o pueden almacenar energía y otorgarla posteriormente, pero en un tiempo finito. Esto quiere decir no pueden ser como las fuentes, las cuales las consideramos ideales cuando analizamos circuitos y que sabemos que una fuente sería un elemento al cual no se le agota la energía, idealmente. Estos elementos pasivos no pueden además crear amplificación de voltaje o amplificación de corriente, y esta es una definición que estamos agregando ahora y que no se había contemplado en circuitos eléctricos en corriente continua. Por el contrario, los elementos activos son elementos que pueden otorgar energía en un tiempo infinito, por ejemplo, cuando hablamos de fuentes, que como les decía, les consideramos ideales, o también pueden ser elementos que permiten la amplificación de voltaje o corriente. Entonces, veamos ejemplos de los dos casos. En el caso de elementos pasivos, tenemos las resistencias, los capacitores, los inductores. En el caso de elementos activos, tenemos, por ejemplo, las fuentes en todos sus tipos y además aquí incluimos a los transistores bipolares y los transistores MOSFET, que son los principales transistores utilizados en la electrónica actual. Son los elementos que nos permiten, por ejemplo, construir amplificadores de audio, amplificadores de señal de cualquier tipo, pero el ejemplo más común son los amplificadores de audio. Y estos elementos no solamente se utilizan en amplificación, sino también, como vamos a ver más adelante, en transmisión y procesamiento de información. Aquí entonces viene también un concepto fundamental que es ¿qué es la electrónica? Para poder entender entonces lo siguiente. Elementos Activos es el primer curso que realmente tiene que ver con electrónica de todos los cursos que han llevado hasta ahora. Han llevado cursos de química, de física, de matemática, de circuitos. Todo esto pertenece hasta el momento al área de la ingeniería eléctrica, pero todavía no han entrado al área de ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica es una rama de la ingeniería que está concentrada en diseño y aplicación de dispositivos basado en el flujo de electrones para generar, transmitir, recibir y almacenar información. Y esta es la gran diferencia con respecto a lo que conocemos como ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica está principalmente orientada a la generación y la distribución de energía. En el contexto internacional, ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica muchas veces se utilizan como sinónimos, pero en nuestro caso, para comprender la diferencia entre ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica, es eso. En electrónica nos concentramos en generar, transmitir, recibir y almacenar información, no energía, información. Por eso es que les digo que este curso, Elementos Activos, es el primer curso que realmente tiene que ver con electrónica. Porque lo que ustedes hasta ahora han hecho es analizar circuitos eléctricos, pero no los han utilizado para ninguna de las cosas que dijimos que definimos como electrónica. Entonces, en este curso, además de los conceptos básicos de física de dispositivos semiconductores y conocer los principales dispositivos semiconductores, vamos a hablar de las aplicaciones de estos dispositivos desde el punto de vista de la electrónica, así como una introducción muy breve y general a el concepto de circuito integrado y su diseño.